Muy buenas noches, bienvenidos todos a esta mesa de trabajo. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Nos acompaña Nicolás Bello. Él es director y creador del podcast Párchese, una red independiente de información en donde toca temas de salud mental, noticias informativas y demás contenido social. Nicolás, buenas noches. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola a todos, un gusto estar acompañándolos el día de hoy. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a usted por el espacio que nos acaba de otorgar. Sé que está un poco ocupado con este nuevo lanzamiento de su podcast. Sin embargo, vamos a entrar un poquito en materia, Nicolás, y quisiera arrancar primero con una pregunta para, con base a lo que me respondas, hacerte una claridad. Quiero que me indiques desde tu punto de vista como director, ¿qué motiva a la creación de los medios de comunicación? ¿Qué piensas tú sobre esa motivación de crear algún medio para informar? Bueno, primero que todo, pues yo soy comunicador social y periodista de la Universidad Central. Los medios de comunicación son muy importantes hoy en día, ¿no? La idea de conectar con un público, de mostrar tus ideales a otras personas, por ejemplo, lo que quiero hacer ahorita con el podcast, que es desde mi experiencia con los problemas de salud mental, conectar con otras personas que esto hace que se sientan identificadas con el contenido que uno comparte, ¿no? Entonces es como generar un enlace entre el público y uno, que es el creador de contenido. Correcto. Mira que lo que me estás indicando, Nicolás, va muy alineado a lo que nos dice en su teoría basada sobre el campo Boirer, donde dice que la categoría del campo para descubrir lo que implican las relaciones en un contexto determinado es como esa conexión entre lo que se informa versus lo que acepta la gente, ¿no? Y esto me da Sí. cabida a hacerte una segunda pregunta, en donde quiero conocer un poquito el tema de ¿cómo crees tú, o desde tu podcast, cómo participan ustedes en las organizaciones, dentro de los movimientos sociales, los habitantes del territorio, en las dinámicas de la comunicación social? O sea, ¿cuál es el aporte que ustedes hacen frente a la sociedad? Bueno, el aporte que nosotros estamos dando es directamente enlazado a temas de salud mental, ¿no? Eh, el público segmentado que nosotros escogimos son las personas en general, todas las personas en su vida tienen un trastorno mental, aunque no directamente lo identifiquen o lo dimensionen. Entonces, la parte de segmentar al público, de escoger qué es lo que estamos comunicando, también como lo mencionaste, desde las teorías de la comunicación, que es algo muy importante, va más allá de todo eso. Entonces, transmitir tips sobre salud mental, consejos, si tú tienes, no sé, un bajonazo el día de hoy y yo saqué una frase motivacional en donde te sientes identificado, ya estoy conectando contigo. ¿Sí me hago entender? Ok, ok, sí, sí, y totalmente claro el mensaje y entiendo cuál es el objetivo de su podcast. Aquí me da cabida un poco también a poner sobre la mesa otra teoría de este mismo autor que estaba mencionando, en donde él nos habla un poco sobre las características de estos campos, ¿no? Si bien es cierto, tú informas por medio de tu podcast, pues aquí también hay un tema un poco más específico, y es que ustedes van como a esa preocupación en la sociedad sobre la salud mental, ¿no? Lo que acontece hoy en día, que es como la construcción a nuevos campos, a temas globales, a temas de importancia de la sociedad, ¿correcto? O sea, Sí. ahí me parece súper chévere. Y acá quería preguntarte algo sobre el tema de los proyectos, ¿sí? Si bien es cierto, cuando nosotros somos comunicadores y lanzamos este tipo de proyectos como lo tú hiciste con el podcast, aquí hay una responsabilidad social detrás, ¿no? ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero lograr? Si realmente quiero que la gente entienda cómo puede desarrollarse dentro de su vida por medio de los consejos o la información que ustedes brindan. Y es por eso que quiero preguntarte, ¿qué proyectos o procesos o actividades están promoviendo ustedes desde el medio de comunicación alternativo que tienen en este momento? Bueno, el objetivo principal es ayudar al proceso de sanar de las personas, ¿no? Hacer que la persona pierda ese miedo a de pronto buscar un apoyo emocional, un apoyo social, un apoyo psicológico,
promover como todos los tipos de ayudas que pueden haber, ya sea de las EPS, de la Organización Mundial de Salud, diferentes medios en donde se puedan realmente buscar un apoyo, ¿sí? Como promover todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Las redes sociales son una plataforma digital que permite una interacción constante con el público. Entonces, si yo subo un video, si se comparte, esto funciona como una cadena de expansión. Entonces, con una persona que no siga directamente el medio, pero lo compartió, va a llegar a un alcance muchísimo más grande. Y ese es el objetivo, conectar con más personas y hacer, de cierta manera, concientizar sobre la importancia que es el autocuidado, el amor propio, la autoexploración de uno como persona. Y, y pues promover todos los proyectos que puedan haber referentes a la salud mental. Sí, ok, me parece muy, muy coherente lo que habla sobre el tema de la información que tienen clara para el podcast. Digamos que aquí me da un poco el tema cuando hablabas de las redes sociales y es esa evolución, ¿no? Esa trascendencia que hemos venido teniendo desde los medios de comunicación, donde anteriormente solo se hablaba de prensa, solo se hablaba de medios comunes como la radio, la televisión, los periódicos, pero hoy en día hay una importante evolución en esto y es el tema de las redes sociales también. Con base a esto, Nico, te quería preguntar, ¿de qué forma gestionan las problemáticas y las necesidades de las comunidades? O sea, aquí hablamos un tema ya y es, ustedes ya tienen segmentado un público, ¿sí? ¿A dónde Sí. quieren llegar? ¿Cómo ustedes desde su conocimiento de lo que ustedes quieren transmitir logran solucionar o logran captar un poco esa problemática social de esas personas? Bueno, como que te comenté ahorita, todas las personas en el mundo tienen un trastorno mental, aunque no lo identifiquen. En base a investigación, a procesos de exploración en diferentes plataformas, con diferentes organizaciones, datos, cifras, estadísticas de ese público segmentado, uno se proyecta para ver qué es lo que realmente quiere transmitir, ¿sí? Y cuál es el mensaje. Entonces ya tenemos el mensaje, que el mensaje es el sanar, tenemos un medio, que son las redes sociales, y ahora tenemos que ver cómo hacer para, digamos, que eso se devuelva hacia nosotros, ¿sí? O sea, ver cómo las personas sí lo están aceptando, si están aceptando el proyecto, cómo se están untando, empapando del proyecto para poder saber y ser conscientes de que está funcionando. Ok, correcto. Mira que dices, hay algo muy importante en lo que hablas y es el tema de involucrarse, ¿no? De tener esta parte de saber que no solamente es lo que yo publique, sino mirar también qué piensa la sociedad o qué está pensando el oyente, que es lo que está viendo como producto final, ¿no? Digamos que aquí también Tal cual. hablamos y es, ustedes tienen una postura y es una postura muy, puede ser muy crítica, ¿no? Porque hay gente que le gusta, hay gente que de pronto no esté de acuerdo, pero siguen ustedes igual en ese trabajo y en ese buscar de cómo lograr ese impacto que quieren tener. Y aquí es donde me da también un poco de cabida para preguntarte, y esto ya es un poco más al tema personal, dentro de lo que has vivido como comunicador y en este momento como independiente en tu podcast, y es, ¿consideras que el trabajo del medio comunitario es reconocido, la gente lo valora, apoya puntualmente el podcast, cree que los podcasts tienen alguna aceptación en la sociedad? ¿Qué piensas ahí? Al comienzo, cuando yo decidí lanzar el proyecto, estaba como en la incertidumbre, ¿no? De pues qué va a pensar la gente o cómo va a ser tomado por las otras personas, ¿sí? Pero después del lanzamiento del primer capítulo, digamos que se han recibido muy buenas críticas, como que a las personas les gusta que el podcast tenga un lenguaje, porque, o sea, todo en los medios de comunicación se enlaza con todo. Entonces, el medio, o sea, si tienes un público segmentado, qué tipo de vocabulario vas a utilizar, si vas a utilizar algo que es muy coloquial, si vas a utilizar algo que es netamente científico.
Entonces, algo que ha gustado mucho es como la manera en la que me expreso, por ejemplo, en el podcast. Entonces, que sea serio, pero que a la vez tenga un lenguaje coloquial, que eso hace que conecte con las personas del común y no netamente con una persona que quiere una clase de psicología o una clase de psiquiatría, sino conectar con la persona por lo que realmente es la persona. Entonces, Sí. de cierta manera, siento que las críticas han sido positivas, pero pues obviamente también están las negativas, ¿no? Como, y bueno, ¿y usted qué hace hablando de salud mental? O sea, pero pues es parte del proceso, o sea, no siempre van a haber solo críticas positivas. Exacto, sí. No, y mira que hablas algo muy importante y eso lo tocábamos dentro de unas teorías de que estudiábamos, y es el tema de la ciencia, de hablar científicamente, hablar un poco más urbano, ¿no? Pero estas dos van muy enlazadas porque pues prácticamente la comunicación no es una ciencia, pero sí va muy ligada a lo que es el ciencia social, por la cultura, por lo que tú mencionabas ahorita. Y es aquí donde quisiera preguntarte, de acuerdo a lo que has venido trabajando, quiero que me indiques cuáles son esas dos fortalezas que ves actualmente en tu podcast y cuáles son esas debilidades en las cuales tú piensas trabajar para que no se vuelvan a presentar. Bueno, dos fortalezas. Eh, Soy muy bueno, o digamos que el programa ha sido muy bueno en cuestión de material para el contenido. Una de las fortalezas que más tengo es como ese tipo de material, la investigación, la palabra, la parte de la redacción, cómo conectar con la persona, con el otro. Por eso Parches es algo que es muy relajado, pero va de la mano con lo que es real, ¿sí? Si me hago entender. Otra fortaleza es que yo conecto muy fácilmente con las personas. O sea, tengo la habilidad de conectar bien socialmente hablando con las personas. Entonces, tengo una manera chévere de poder decirle a alguien como, bueno, pasa esto y esto, de pronto puedes hacer esto para solucionar esto o motívate haciendo esto, ¿sí? Entonces, esas serían dos fortalezas que estoy explotando. Una debilidad. Siento que el miedo es una debilidad que siempre va a estar, a uno arriesgarse a hacer las cosas. Y por otro lado, otra debilidad, no sé, como el temor a los comentarios negativos. Siento que de cierta manera O uno a veces a como lo que que llaman como los haters, como los que hablan mal sí, de sí, el total, bullying, por porque decirlo así. sí, porque siento que de cierta manera esos comentarios hacen que uno retroceda un paso atrás y prefiera no hacerlo. Entonces, pues, pero igual van como muy enlazadas. Ok, me parece interesante y aquí es donde quiero preguntarte y es, con lo que me acabas de decir y lo que acabas de lanzar y este proyecto que tienes, ¿cuál ha sido ese aprendizaje que has tenido? Creo que el aprendizaje más grande que yo he tenido con este proyecto es sanar conmigo mismo. Siento que el proyecto nace hace un tiempo atrás en donde yo dije como, bueno, tengo que sanar muchísimas cosas de mi pasado, de mi infancia, pero no es, o sea, no lo quiero hacer solo yo, sino ayudar a sanar a otras personas que tal vez se sientan identificadas conmigo, ¿sí? Entonces, de cierta manera, el proceso de sanar y hacer sanar a otros. Ok, mira que hay algo muy chévere y es cómo utilizas una herramienta como lo que son los medios de comunicación para informar, ¿no? Para brindar algo, para comunicar. Y eso me parece muy bonito porque estás teniendo una responsabilidad social, por decirlo así, porque parte de este podcast que habla un tema muy delicado sobre la salud mental y demás, ustedes tienen una responsabilidad social muy grande, ¿sí? Con todo lo que has vivido, con todo el proyecto que tienes, con lo que estás trabajando. ¿Qué sugerencias le das a los comunicadores sociales hoy en día, a los que empiezan a estudiar, a los que están estudiando, a los que ya se graduaron, a los que de pronto tienen miedo como tú de lanzarse a hacer algún proyecto? ¿Cuál sería ese mensaje? El mensaje es que no se queden estancados en lo mismo. Muchas veces uno como comunicador social trata como de quedarse netamente en lo básico, que eso está redactando una columna de opinión o estar haciendo una reseña para un periódico o estar trabajando detrás de las cámaras de un canal de televisión.
sino más bien tomar las habilidades y los conocimientos que uno tiene para ponerlo en práctica en pro de alguna situación. O sea, utilizar esas habilidades, explotarlas para conectar con un público. O sea, no es difícil y es lanzarse, es perder el miedo. Ok. Pues Nico, muchísimas gracias por el espacio, ¿sí? Por darnos a conocer tu punto de vista sobre el tema de la comunicación, cuál ha sido tu trascendencia. Recuérdanos cómo se llama el podcast, dónde lo podemos ver, cómo te pueden encontrar en las redes sociales para que la gente vaya y te visite. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. En todas las redes sociales, en Instagram y en TikTok está el podcast como Párchese ahora, o en Spotify está disponible solo como Párchese. Y ya, muchísimas gracias. Ok, a ti, Nicolás. Muchísimas gracias a todos. Este es un nuevo capítulo más de la mesa informativa. ¿Listo? Oye, qué cumplido, si eran 20 minutos exactos.